Buenas tardes a todos los asistentes. Les damos una cálida bienvenida a la 21ª versión del curso de Neuropsiquiatría Infantil, organizado por el Programa de Especialización de Neuropediatría y Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Universidad de Valparaíso. Este año contamos con el doctor Juan Francisco Cabello, neuropediatra, y doctor Luis Dueñas, psiquiatra infanto-juvenil, como presidentes del curso. Queremos destacar que este curso es realizado íntegramente por las cátedras mencionadas sin financiamiento externo ni auspiciadores y en especial sin aportes de la industria farmacéutica ni dispositivos médicos. Les recordamos que la certificación de este curso es por asistencia, por lo que para obtenerla deben ingresar a la sala el total de días de duración, es decir, las 4 jornadas. A continuación tenemos el agrado de presentar al doctor Christian Smith, jefe del servicio de pediatría del Hospital Carlos Van Buren, quien dará inicio a esta jornada. Doctor Smith, adelante. Hola, muy buenas tardes. Es una gran alegría para nuestro servicio estar nuevamente inaugurando esta jornada de neuropsiquiatría infantil. Esta jornada concreta la vinculación con la comunidad médica y del equipo de salud que hace completamente necesario para obtener los mejores resultados de nuestra labor. Agradezco a nombre del Hospital Van Buren al equipo de neuropsiquiatría por todo el esfuerzo que significa organizar y coordinar un evento de este nivel. En tiempos actuales pospandémicos nos enfrentamos a serios problemas conductuales y de aprendizaje en nuestra población infantil. Sé que estos temas serán abordados y consistirán en un gran aporte para la comunidad. Los invito a disfrutar de cada una de las presentaciones y lograr obtener las mejores competencias para el bien de toda nuestra población infantil. Muchas gracias a todos y la mejor de las suertes en esta jornada. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Smith, por sus palabras de bienvenida. A continuación, el doctor Juan Francisco Cabello, presidente del programa, nos dará algunas palabras para iniciar el curso. Doctor Cabello, le doy la palabra. Muy buenas tardes a todos. Simplemente darles la bienvenida, no queremos alargarnos en mayores discursos, simplemente, como dijo el doctor Smith, para nosotros esta es una obligación, así lo entendemos, de responder a las necesidades de la comunidad que nos acoge. En este caso es una comunidad virtual, pero no por eso menos importante. Por lo mismo queremos reiterar la bienvenida y reiterar la invitación a que puedan participar activamente, van a tener las opciones de hacer preguntas, de conocer a nuestros expositores, quienes cordialmente han accedido a hacer estas presentaciones, así que simplemente, y para no demorar más las sesiones del día de hoy, recibirlo con la alegría que significa el organizar este curso por 21 años consecutivos y esperar que al final de estas 4 jornadas podamos decir que hemos aprendido algo. Así que bienvenidos y los dejo ya con la presentación de las conferencias del día de hoy. Muchas gracias por sus palabras, doctor Cabello. Para la primera charla de esta jornada dedicada a atención primaria, en especial a la detección e intervención precoz en TEA, le damos la bienvenida a la doctora Francesca Betoli, médica titulada de la Universidad de Valparaíso, lugar donde ha desarrollado su carrera profesional, formándose como neuropediatra. Desde el 2018 se desempeña como neuropediatra en el Hospital Carlos Van Buren. Y por otro lado, recordamos a los participantes que pueden enviar sus dudas y consultas sobre la presentación, tanto por la sección de preguntas y respuestas en la zona inferior de la plataforma de Zoom, como por los comentarios de nuestra transmisión en vivo en la página de Facebook. Las preguntas serán revisadas y filtradas por nuestro equipo y respondidas en la mesa redonda a continuación de cada charla. Doctora Betoli, puede iniciar su presentación. Hola, buenas tardes. Ahí estamos con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación de participar en esta instancia y de poder tratar de compartir con usted algunas experiencias y un poco lo que hacemos en el Hospital Carlos Van Buren. En esta jornada dirigida a atención primaria vamos a hablar de la detección temprana en el espectro del autismo, un tema que ha estado bien como
en boga el último tiempo, porque todos se habrán dado cuenta del aumento de los casos y de la prevalencia y de las consecuencias que ha tenido la pandemia para nuestros pacientes y principalmente para estos pacientes con diagnóstico de espectro del autismo. Entonces, primero que todo, comentar que para esta presentación no recibió ningún aporte, tanto financiero o no financiero, de la industria farmacéutica, ni algún otro incentivo económico asociado a esta presentación. Un poquito el temario de la presentación, lo que vamos a ir conversando, a grandes rasgos, introducción, hablar un poquito de la clínica de la condición del espectro del autismo, la importancia de la detección precoz, algunas recomendaciones, principalmente por guías internacionales, de cómo ir procediendo con este tema, y de ahí comentarles un poquito la experiencia del Hospital Carlos Van Buren y qué es lo que hacemos el día de hoy como parte de la red del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y finalmente algunas conclusiones finales. Como objetivos de la presentación, primero, reconocer la importancia de la detección temprana en el espectro del autismo para iniciar de manera oportuna las intervenciones necesarias, ayudar a identificar síntomas significativos que faciliten una detección precoz en el espectro del autismo y conocer los instrumentos más utilizados y recomendados en la detección temprana del espectro del autismo. Entonces, para ir comenzando ya con el tema, modo de introducción, primero, ¿qué es el trastorno del espectro autista o la condición del espectro del autismo? Entender que es una condición neurobiológica de origen multifactorial y que afecta a la persona a lo largo de todo el ciclo vital. Esto es importante de tener en cuenta porque muchas veces el diagnóstico se hace evidente después de cierta etapa en el ciclo vital, pero hay signos sutiles o cosas que pueden estar apareciendo en el primer momento y que ahí es donde es importante ir conociéndolos para poder hacer un diagnóstico lo más precoz posible y poder iniciar las intervenciones. La mayoría de las veces el patrón de aparición de síntomas está precedido de un desarrollo aparentemente normal, sobre todo en el primer año de vida, y es donde ahí alrededor del segundo año de vida empiezan a aparecer como la detención en algunas curvas de desarrollo, sobre todo del área social, o empiezan a aparecer algunas manifestaciones. Y aquí es donde, claro, en la curva de neurodesarrollo cambia habitualmente alrededor de los 18 meses, o sea, son niños que habitualmente muestran un desarrollo relativamente cercano a lo esperado, y a los 18 meses empieza a haber algún cambio sobre todo en el área social y comunicacional. ¿Qué es la detección temprana? Se conoce como una puesta en marcha de un plan de apoyo generalizado para el niño con la condición del espectro del autismo y su familia, siendo un pilar fundamental para llevar a cabo acciones positivas que incidan directamente en la calidad de vida de las personas. Y aquí se habla de la condición del espectro del autismo, pero finalmente es extrapolable a cualquier condición o alteración del neurodesarrollo y también a las familias. Vamos a ir viendo cómo impacta el poder hacer esta detección temprana, no tanto en el paciente, sino también en todo el entorno familiar. Bueno, como ya comentábamos, la detección temprana mejora la calidad de vida de los pacientes. En general, la edad promedio en que se realiza el diagnóstico, se llega al diagnóstico, edad de vida en el fondo es alrededor de los 3 años, y por eso es importante, porque en el fondo a los 3 años ya la sintomatología ya está más instaurada, está más clara, más evidente, y aquí es donde es importante tener esfuerzos activos en la detección temprana, porque sabemos que mientras antes empecemos las intervenciones vamos a tener un mejor pronóstico a largo plazo. Y aquí es donde, porque las herramientas diagnósticas que tenemos en este momento son en base a los criterios del DSM-5, y aquí es donde en las descripciones de los pacientes, como se fue armando el DSM-5, es en base a la sintomatología que principalmente aparece después de los 3 años. Entonces, no hay en este momento criterios diagnósticos o pautas a seguir para la detección temprana, lo que hace aún más difícil en la mayoría de los casos. Bueno, sabemos que la condición del espectro del autismo ha ido aumentando significativamente en el último tiempo. Actualmente se habla entre el 1 al 2% de la población, y esto se debe a múltiples factores. Aquí algunos de ellos, como que se está detectando a edades más tempranas, con los cambios o el afinamiento de los criterios diagnósticos, también se ha ampliado el espectro, y esto hace que un mayor número de pacientes queden dentro del diagnóstico.
se están abriendo, se están trabajando en centros de atención especializados para niños con trastorno del espectro autista, por lo tanto también se afina más el diagnóstico. Hay mayor difusión y alerta respecto a todos los trastornos de neurodesarrollo, y también los elementos biológicos como el aumento de la sobrevida, por ejemplo, de los pacientes o los grupos de riesgo como los prematuros extremos, y también asociado a elementos como la edad paterna o la edad materna al momento del embarazo, que también ha ido aumentando. Eso también está asociado a un mayor riesgo de tener o de padecer la condición de trastorno del espectro autista. Para entrar un poquito ya en materia de la descripción clínica, como todos sabemos, el diagnóstico, según los criterios del DSM-5, tenemos que tener los dos ejes principales, que es el déficit en la comunicación e interacción social, más patrones restringidos o repetitivos de conducta. Siempre es importante tener presente que tenemos que tener sintomatología o manifestaciones de ambos ejes, porque si tenemos solo de uno, orienta a otros diagnósticos. Y como vamos a ir viendo, bueno, no es motivo de la presentación, me imagino que todos son cosas que ya se han conversado bastante, pero los criterios del DSM-5, insisto, tenemos que tener los dos criterios: déficit en la comunicación e interacción social, dificultad en la reciprocidad emocional, déficit en las conductas comunicativas no verbales, y dificultades en desarrollar, mantener y comprender las relaciones. Y por otro lado, los patrones restrictivos como movimiento estereotipado, insistencia en variabilidad, la adherencia a la rutina, intereses que son muy anormales, en que en general se fijan en características o propiedades de los elementos que no son tan habituales en los niños, y hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales de distinto ámbito. Y aquí es importante destacar que dentro de, como comentábamos previamente, para poder establecer el diagnóstico tenemos que tener la sintomatología o las alteraciones tienen que estar presentes en estadios precoces del desarrollo, si bien muchas veces uno hace el diagnóstico un poco más tarde, y siempre tener presente como los diagnósticos diferenciales y que la sintomatología no pueda estar explicada por algún otro trastorno del neurodesarrollo, principalmente discapacidad intelectual o retraso del desarrollo, y entendiendo que muchas veces hay comorbilidad con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, tener siempre presente que para poder establecer el concepto o ambos diagnósticos, la interacción social tiene que estar por debajo o las habilidades sociales tienen que estar por debajo de lo que se espera para el nivel de desarrollo en ese niño con la discapacidad intelectual. Y de ahí unas especificaciones que son propias como que marca el DSM-5, que hay que especificar con discapacidad o no discapacidad intelectual asociada, alteración del lenguaje, alguna enfermedad médica o genética, algún otro trastorno del neurodesarrollo, y con o sin catatonia. Después, no es motivo de la presentación, pero también que el DSM-5 nos permite clasificar según el nivel de compromiso, y esto en base a la necesidad de apoyo que requiere el paciente en las distintas áreas, en grado 1, 2 y 3, 3, 2 y 1. Eso. Ahora, como decíamos, los criterios del DSM-5 están desarrollados en base a, o en general uno los puede aplicar o los puede ver en pacientes sobre los 3 años. Muchas veces hay pacientes más pequeños que, si bien no cumplen criterios del DSM-5, tienen dificultades en el ámbito social y comunicativo, pero sin cumplir criterios completos. Entonces, por eso está descrito algunos síntomas muy precoces o manifestaciones precoces, y a lo que apunta un poco en las pautas o las normas o los protocolos de detección temprana. Entonces, por ejemplo, la ausencia de respuesta al nombre dentro del primer año de vida, la falta de interés en juegos de interacción social, la falta de sonrisa social, ausencia de balbuceo social y comunicativo, ausencia de atención conjunta, no mira o no mira hacia donde se señala o hacia donde otros miran, ausencia de gestos comunicativos, escaso interés por los juguetes o tener tendencia a juego repetitivo, y ausencia de imitación espontánea. Como se fija, muchos de estos no están precisamente dentro de los criterios del DSM-5, pero son como banderas rojas que nos pueden hacer sospechar en un primer momento. Y después del primer año de vida, también la ausencia de palabras o frases simples, regresión en el uso de palabras o frases de uso social, que esto es algo que se ve frecuentemente, alteración en el desarrollo de la interacción social y el juego, escaso interés por otros niños, ausencia de juego funcional o simbólico,
escasez de expresiones emocionales, los intereses restrictivos, movimientos repetitivos, que estos sí ya empiezan a aparecer y nos pueden ir orientando y nos podemos ir como estructurando dentro de los criterios del DSM-5, la ausencia o escasa exploración visual activa del entorno, tendencia a fijarse visualmente en ciertos objetos y estímulos, y la hiper o hiposensibilidad a los ruidos. Entonces, en la medida que el niño va creciendo, empiezan a aparecer ya más manifestaciones o sintomatología que nos puede hacer sospechar, pero es en el primer momento donde se hace más difícil, o en las primeras etapas del desarrollo donde se hace más difícil establecer el diagnóstico. La importancia de la detección precoz es que, como ya múltiples estudios han demostrado, que la intervención temprana tiene efectos positivos sobre el pronóstico. Podemos mejorar habilidades sociales y comunicacionales, y poder generalizar los comportamientos adaptativos que permitan al niño tener una mejor calidad de vida. Planificación familiar también, hay muchas familias que, dependiendo de los diagnósticos, deciden o no cierta planificación familiar, o determinan toda la planificación familiar en relación a algún posible diagnóstico. También planificar el proceso de escolarización más adecuado. Cada vez la escolarización inicia a más temprana edad, entonces, y el ambiente escolar es un ambiente donde los pacientes se desempeñan la mayor parte del día, entonces también es un punto en que uno puede orientar a las familias ya teniendo mayor claridad del diagnóstico. Y influencia sobre la estabilidad emocional y calidad de vida de las familias. Muchas veces un foco de angustia es no tener un diagnóstico claro, entendiendo que sus hijos o los pacientes muestran dificultades. Muchas veces esta angustia cede o disminuye cuando uno puede dar un diagnóstico un poco más certero. Ahora, dentro de las recomendaciones o como las herramientas que tenemos, que se sugieren para realizar una detección temprana, como entendiendo como toda esta puesta en marcha de sistemas para poder ayudar y tener finalmente un diagnóstico y iniciar la intervención adecuada. La Asociación Americana de Pediatría, dentro del proceso diagnóstico de los trastornos de espectro autista, clasifican 4 niveles de actuación. Ya vamos a enfocarnos en los 2 primeros, que es el motivo de la presentación, pero importante entenderlo porque de ahí, de este cuadro, en el fondo se desprenden los algoritmos, los procesos diagnósticos y las distintas herramientas que vamos a ir viendo más adelante para poder acercarnos al diagnóstico. Entonces, primero, el primer nivel de actuación es la vigilancia del desarrollo, y aquí está enfocado a servicios de atención primaria y escuelas infantiles, en el fondo una vigilancia activa. Para eso existen pautas que vamos a ir viendo, para seguimiento del desarrollo psicomotor y ir objetivando avances y el desarrollo psicomotor de cada niño. Y después el segundo nivel ya es la detección específica, donde también está enfocado al servicio de atención primaria, principalmente, y al áreas escolares, donde ya uno empieza a aplicar herramientas de screening o de pesquisa para poder sospechar y ver qué pacientes van a seguir avanzando en la escala diagnóstica, y aquí es donde entran también los pacientes que tienen factores de riesgo para la condición del espectro del autismo. Los siguientes pisos, en el fondo, es el diagnóstico, evaluación y seguimiento, que eso ya es cuando se derivan a centros especializados, que en nuestro caso sería el Hospital Carlos von Buren, y el cuarto piso ya es la intervención, que es donde apunta toda esta puesta en marcha de estos pisos, en el fondo, para poder llegar finalmente a esto, a la intervención temprana. Aquí un poquito lo que estábamos conversando, un poquito un algoritmo propuesto por la misma Asociación Americana de Pediatría. Primero, dentro de la vigilancia al desarrollo, en general, aplicar herramientas de evaluación de desarrollo psicomotor a toda la población, pero teniendo énfasis en los pacientes con factores de riesgo para la condición del espectro del autismo. También la preocupación de los padres. Muchas veces los padres son los primeros que manifiestan alguna inquietud o duda o preocupación en base al neurodesarrollo de su hijo. Aquí tenemos las escalas del desarrollo y también los signos de alarma. Entonces, seguimos si es que tienen pacientes de riesgo o no de riesgo. Si encontramos que tiene riesgo para tener condición del espectro del autismo, están las herramientas de cribado, y así se va siguiendo en el algoritmo un poco en qué momento o cuándo derivar a un centro especializado, y también para poder empezar a iniciar la intervención.
Entonces, ustedes saben más de esto que nosotros, pero comentar que dentro de la guía o la norma técnica de seguimiento de los niños, del control de niños sanos propuesta por el Ministerio, hay pautas o hay momentos o hitos en que se aplican escalas de desarrollo psicomotor, y para efecto de lo que estamos conversando hoy día, que es la condición del espectro del autismo, nos interesan estos tres puntos, que es la pauta breve de evaluación del desarrollo psicomotor, que se aplica a los 12, al año y a los 2 años, y lo que más nos llega a nosotros, o al menos es el primer acercamiento a una sospecha de que puede haber algún trastorno de neurodesarrollo, es la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, y ya el TEPSI, que se aplica desde los 3 años, lo ideal es poder pesquisarlo antes. Entonces, el EDP, ustedes van a saber mejor que nosotros, pero es como el principal punto de sospecha, y la mayoría de los pacientes que ingresa como a este seguimiento o protocolo de vigilancia llega por el EDP alterado. Y aquí es donde, bueno, por protocolo podemos tener cualquier combinación de alteraciones, pero específicamente si tenemos algún retraso en el área social y comunicativa y lenguaje, ya califica como factor de riesgo para condición del espectro autista, y ahí seguimos como en el proceso del algoritmo. Entonces, aquí tenemos el nivel 2, que ya empezamos a buscar o aplicar las herramientas de screening específicas, que la ventaja que tienen es que necesitan poco tiempo de aplicación, poca experiencia para su aplicación. En el fondo no es necesario tener capacitación o tener cierto... específicamente capacitación, pues no como algunos otros test diagnósticos que sí se requiere certificación. Estas se pueden aplicar en cualquier momento, y poca preparación técnica. La que más utilizamos y está más recomendada es el MChat, que incluso está hecha para que los mismos padres puedan resolverla o responderla mientras están esperando atención o en un breve tiempo. Entonces, y enfocado en la población de riesgo, como les decía, principalmente el familiar directo con diagnóstico de autismo. Los pacientes que tengan este antecedente deberán pasar directamente a aplicarse una herramienta de screening, porque sabemos que tienen mayor riesgo. Los niños adoptados, porque muchas veces no se desconocen, o sea, se desconocen antecedentes previos y pueden tener algún factor de riesgo que favorezca la aparición de la condición, los prematuros extremos, etc. Entonces, hablando ya de la herramienta más específica, es el MChat, la escala que se recomienda en este momento, porque tiene una buena sensibilidad, buena especificidad, y está validada también aquí en la población chilena, y es lo que recomienda también la guía ministerial. La edad de aplicación se puede aplicar desde los 18 a los 30 meses, y diferencia bien entre TEA y no TEA, o más bien como dificultad del neurodesarrollo o no dificultad del neurodesarrollo, porque hay que entender ninguna de estas herramientas, menos el MChat, es un elemento diagnóstico, sino que nos permite, como dentro de las propiedades de todas las pruebas de screening, nos permite diferenciar qué niños son sanos y qué niños van a seguir profundizando en o qué niños van a ser derivados finalmente para ir profundizando en el diagnóstico. Entonces, entender que no es una herramienta diagnóstica, sino que de screening para ver qué niños siguen avanzando en el proceso de diagnóstico. Entonces, esta es una encuesta que se puede aplicar a los padres, no demora más de 5 minutos, incluso está hecho en formatos como para que los mismos padres la puedan llenar, donde se hacen una serie de preguntas. Son 20 preguntas que tienen respuestas sí o no. Algunas tienen valor crítico o puntaje, o no puntaje crítico, sino como mayor elementos de sospecha, pero finalmente la idea no es leerla en profundidad, sino es para mostrárselas, pero en el fondo se responde sí y no, y aquí es donde se van sumando los puntajes. Algunas preguntas están hechas porque la respuesta suma si la respuesta es sí, o suma si la respuesta es no, pero eso va en detallado en cada pregunta. Y aquí es donde quiero llegar. Lo importante es que según el puntaje, uno determina el riesgo de padecer trastorno del espectro autista. Entonces,
El bajo riesgo, entre 0 a 2 puntos, está indicado no hacer mayor intervención, pero sí repetir el MChat a los 4 meses para ver si las respuestas van cambiando. Me voy a pasar directamente al alto riesgo, que ahí no es necesario hacer nada. En cuanto al proceso diagnóstico, está indicado derivar directamente al servicio de referencia para poder precisar el diagnóstico, pero aquí es donde me quiero detener, en el mediano riesgo, puntaje entre 3 y 7, donde aparece una segunda encuesta, que es una entrevista de seguimiento, donde se va profundizando un poco más en los ítems en que puedan haber estado alterados, y aquí ya donde incluso, si la vemos, la respuesta, si alguna respuesta está alterada, indica al tiro si hay que derivar o no derivar. ¿Ya? Y aquí es importante en que al momento de hacer la derivación, siempre considerar más elementos que nos puedan ayudar a nosotros finalmente a priorizar y poder acercarnos de mejor manera al diagnóstico, por ejemplo, con un examen neurológico, con todos los antecedentes que puedan ser relevantes para poder también ir afinando el diagnóstico. Eso, está el resto de la encuesta de seguimiento. Y después el siguiente escalón, como hablábamos, el nivel 3, que ya es un poco, y aquí contarles lo que hacemos nosotros en el Hospital Carlos Van Buren, como para ir precisando o afinando el diagnóstico. Primero tenemos como dos formas de evaluación. Tenemos la evaluación multidisciplinaria, en que estamos tratando de implementar en conjunto con la unidad de salud mental una evaluación conjunta, tanto por neurólogo infantil como por psiquiatra infanto-juvenil, evaluar a los pacientes que son referidos para poder establecer, tanto establecer diagnóstico, comorbilidad dentro de las dos áreas, y también diagnóstico diferencial, importante, que no es motivo de la presentación, pero a menor edad, en el fondo, se confunden los diagnósticos diferenciales, entonces es un poquito más completa la evaluación para poder determinar y establecer el diagnóstico. El otro punto de confirmación diagnóstica que también estamos implementando son las consultorías con atención primaria, en que nosotros vamos como neurólogos a los consultorios para evaluar pacientes ahí con el mismo equipo que lleva conociendo, que ha aplicado los test de diagnóstico y que conoce finalmente a la familia. Y comentarles que al menos después de la pandemia, y es algo que está bien, como es un tema bien importante, las posibles listas de esperas que se pueden haber generado, y de como retrasos en la atención, al menos con todos los esfuerzos que hemos hecho por volver a una rutina, digamos, después de las consecuencias de la pandemia. En este momento, al menos en el Hospital Carlos Van Buren, lista de espera, de momento que son derivados, los estamos viendo dentro de un plazo de 3-4 meses, así que también estamos tratando de hacer bien expedito el proceso, entendiendo y apoyando el objetivo de la detección temprana, es poder iniciar también la intervención de manera precoz. Y eso, para ir terminando ya, a modo de reflexión y conclusiones finales, primero es importante conocer los grupos de riesgo, como les comentaba, los grupos de los niños prematuros, los niños que tienen exposición in utero a sustancia, y también los familiares directos de pacientes con trastorno del espectro autista, donde se va a tener un principal ojo para poder hacer un diagnóstico precoz. En esto se basa la búsqueda activa, de ir siempre preguntando, indagando y aplicando test y seguimiento del desarrollo psicomotor. Como vimos, hay un grupo de niños que parte con un desarrollo aparentemente normal y que en algún momento hay un quiebre, por lo tanto hay que estar siempre pendiente de las curvas de desarrollo. Conocer las etapas de desarrollo esperado para poder evaluar cuándo un paciente se está desarrollando de manera típica o se está desviando un poquito de la curva. Y también siempre, y aquí comentando y citando a un maestro y profesor de nosotros, el doctor Novoa, que siempre decía que el mejor examen, y en este caso la mejor evaluación, es la segunda. Siempre ante dudas, es bueno reevaluar al paciente. En el ámbito clínico muchas veces hay poco tiempo entre que uno entrevista a la mamá, examina al niño, lo ve, lo evalúa, siempre muchas veces no es fácil con una sola consulta, entonces siempre
no tener miedo a repetir la consulta, enfocarse, separar como objetivos, una primera consulta conocer al paciente, en una segunda dedicarse a conocerlo más, a ver cómo juega, a interactuar más con él. Así que no tener miedo de repetir las evaluaciones porque no siempre el diagnóstico es muy evidente, y siempre tener presentes los diagnósticos diferenciales para poder ir a buscar, porque si uno no los tiene presentes, no los va a buscar dirigidamente, y eso también es importante para poder ir afinando y determinar finalmente el diagnóstico y poder ayudar a esa familia y a ese paciente de la mejor forma posible. Eso. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Betoli por su excelente charla. A continuación, damos inicio a la primera mesa redonda de la jornada, presidida por la doctora Valeria Rojas, neuropediatra de la Universidad de Valparaíso, quien ha desarrollado su carrera poniendo especial atención a temas de autismo y neurodesarrollo, destacando su labor en FUAN, Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, como cofundadora y actualmente como vicepresidenta y directora de Unidad de Estudios. La doctora Rojas leerá las preguntas hechas por ustedes durante esta primera charla. Doctora Rojas, puede comenzar. Hola, muchas gracias. Gracias, doctora Betoli, por su interés en el autismo, por su compromiso con nuestros pequeños pacientes del Hospital Van Buren. Tenemos algunas preguntas, tenemos varias preguntas, así que vamos a aprovechar de irlas diciendo. Por ejemplo, una de las preguntas dice: ¿existen herramientas que permitan hacer el diagnóstico precoz en personas migrantes que no hablen español? Sí, la verdad es que ahí está, bueno, nuestra principal población migrante en este momento que no habla español es de origen haitiano, por lo tanto el idioma o la barrera de idioma sería con el creolé. Ahí el MChat está traducido al creolé, y en este momento también se están haciendo trabajos y estudios para validar esa traducción en inmigrantes, en el fondo en población chilena, inmigrantes haitianos de Chile. Así que si buscan, está publicado en internet la traducción, y mientras es una buena herramienta en espera de que se valide y se pueda como certificar su utilidad. Pero sí, está traducido, falta que la validación como en población chilena inmigrante. Así que sí, pueden buscarlo ahí. Súper. En internet está compartido. Gracias. Muchas gracias. Y otra pregunta dice: ¿hay alguna herramienta, además del MChat, que se pueda utilizar desde la atención primaria? Que es muy importante eso. Sí, la verdad, como herramienta de screening, en la mayoría de las guías y en todos lados recomienda el MChat, que además es una herramienta que está validada en población chilena, no es solo que esté traducida, sino que está validada, por lo tanto es representativa también de nuestra población. Y por lo tanto es una muy buena herramienta que de hecho es la modificación de la escala inicial, que es el chat, que el MD modificada, que mejora sus propiedades de sensibilidad y especificidad, por lo tanto es la más utilizada y es muy fácil de aplicar también. Por lo tanto, dentro de las otras herramientas, la más recomendada es el MChat, y como segunda, más que herramienta de screening, también es la evaluación del paciente y el ir conociendo el desempeño del paciente, tanto en la evaluación clínica, lo que comenta la familia, los reportes del colegio o jardín, en este caso en pacientes pequeños. Así que si bien existen otras herramientas, no están recomendadas a nivel del MChat, y también complementar siempre con la evaluación clínica, eso voy, como a la observación directa, el interactuar con el paciente, el jugar con él. Así que, porque incluso muchas veces no se puede aplicar el MChat, o porque está fuera del rango etario, ahí es donde la evaluación clínica nos entrega mucha más información. Exacto, muchas gracias. Y como dice doctora Betoli, la información que nos entregan los papás y el jardín infantil, y por eso es tan importante también que los niños vayan al jardín infantil
es fundamental para hacerse, ¿no es cierto?, una comprensión de las características propias de ese niño o de esa niña. Otra pregunta dice, ¿en qué caso se debe derivar directamente a neuropediatría? ¿Puede un pediatra hacer el proceso de diagnóstico inicial? La primera pregunta, indicaciones como de derivar directamente, siempre importante conocer las curvas de desarrollo, porque para nosotros como neuropediatras siempre va a ser una bandera roja o una necesidad de evaluación más bien inmediata, es una regresión en el desarrollo psicomotor. Como vimos, la gran mayoría de los niños con trastorno espectro autista muestran una curva de desarrollo normal, pero suele detenerse, en el fondo se enlentece un poco el desarrollo social y comunicativo respecto a lo motor. Pero siempre la regresión, o sea, un niño que logró habilidades y luego las pierde, que también hay un porcentaje que está descrito, que alrededor del 30% de los niños con trastorno espectro autista se manifiesta de esta forma, pero siempre, al menos de nuestra parte, buscamos alguna otra patología o alguna otra condición que tenga un tratamiento distinto y que con eso cambie el pronóstico final cuando hay una regresión del desarrollo. Entonces siempre tener como bandera roja, si bien de hecho se le denomina regresión autista, si bien puede coincidir mucho con ese cuadro, siempre es bueno derivar inmediatamente porque para nosotros es una bandera roja. También, bueno, alguna alteración tanto en el examen neurológico o el examen general o alguna otra enfermedad asociada, pero yo creo que a nivel como de seguimiento de los hitos del desarrollo, siempre una regresión del desarrollo es un motivo para derivar inmediatamente. Y respecto a la segunda pregunta, sí, muchas veces estamos aquí hablando de como los protocolos de seguimiento de atención primaria y de derivación hospital, pero también hay un grupo de pacientes que el primer ente, en el fondo, o el primer como contacto con el sistema de salud son los pediatras, entonces, sobre todo en el seguimiento de niños sanos, entonces, importante también que tengan presente el seguimiento del desarrollo psicomotor para también estar pendiente y en el fondo tener las banderas rojas para cuando derivar a neurólogo. Ahora, el diagnóstico suele ser o se sugiere que sea realizado por neuropediatra o psiquiatra infanto-juvenil, pero el pediatra sí es como un eje fundamental también en el proceso diagnóstico en la sospecha inicial. Exacto, y la enfermera también tenemos que capacitar mucho. Exacto. Porque, claro, por eso el MChat es una súper buena herramienta porque puede ser aplicado por cualquier profesional del área de la salud, en el fondo, no, incluso está hecho para que los mismos papás respondan. No necesariamente tiene que haber una capacitación o una acreditación para aplicar el test, entonces esa es una gran ventaja que puede ser utilizado en distintos contextos. Una gran herramienta. Otra pregunta, doctora Betoli, dice, el ADOS-2 es una herramienta de pesquisa diagnóstica para autismo y es posible aplicarla a partir de los 12 meses. ¿Por qué esperar hasta los 3 años? Eso dice la pregunta. No, yo no escuché que usted haya dicho que hay que esperar hasta los 3 años, ¿no? El ADOS-2 no, lo comenté en la presentación porque no es una herramienta de screening, sino que es una herramienta de apoyo diagnóstico, por lo tanto como primera aproximación o para detección temprana, en el fondo es finalmente para confirmar el diagnóstico, sería como ya el paso 3 de los pisos que mostré anteriormente, y estamos hablando principalmente de las herramientas que se utilizan antes, en el fondo pesquisar qué pacientes tienen mayor riesgo sin llegar a hacer un diagnóstico. Y en general el ADOS-2, un poco enfocado en lo mismo, está hecho en base, bueno, el ADOS-2 surge como complemento diagnóstico a la entrevista, que es el ADR, para poder tener como tanto la entrevista como el complemento clínico, que sería el ADOS, o la evaluación como clínica, pero busca en el fondo principalmente dentro de los mismos criterios del DSM-5, que está hecho y está como descrito en niños mayores de 3 años. Entonces, y el ADOS-2 como herramienta, también en menores de 3 años, no nos permite distinguir tan fácilmente
algún otro trastorno neurodesarrollo versus trastorno espectro autista. Por eso, en el fondo, se puede aplicar desde los 12 meses, pero como sensibilidad diagnóstica es mejor en niños más grandes porque nos permite distinguir entre otros trastornos de neurodesarrollo y el trastorno espectro autista. ¿Ya? Pero eso Claro. es en materia de confirmación diagnóstica finalmente, no de como herramienta de screening. Exacto. Y lo otro, complementando a lo que dice, es que antes el ADOS2 habla de riesgo de espectro del autismo. Y después habla de autismo propiamente tal. Y lo otro, además, decir que en pandemia el ADOS2 está invalidado por el uso de mascarilla o de escudo facial, y lo que hay que hacer es un derivado del ADOS2 que es el GOSA. Entonces, como usted decía, sigue siendo la clínica y estas herramientas muy, muy importantes. Otra pregunta que dice, ¿cuáles son las principales diferencias de género en el diagnóstico de espectro del autismo? Interesante pregunta. Clásicamente, la condición o el trastorno del espectro autista, y como la mayoría de los trastornos de neurodesarrollo está más descrita en hombres, la prevalencia es mayor en el género masculino, y es donde con esta ampliación, en la medida que se fueron ampliando los criterios o ampliando finalmente el fenotipo del trastorno del espectro autista, empezaron a aparecer más mujeres también con la condición o con el diagnóstico de trastorno espectro autista, y ahí es donde se describe que las mujeres suelen tener lo que se llama el fenotipo ampliado, que hace aún más difícil el diagnóstico, que muchas veces no se apegan a los criterios del DSM-5, que es lo que tenemos actualmente para hacer el diagnóstico. Por eso es importante, y sobre todo en las primeras etapas, suele ser mucho más difícil llegar al diagnóstico, porque también lo que se conoce del diagnóstico de trastorno espectro autista está descrito de estos pacientes, que la mayoría eran hombres. Entonces, en las mujeres, y por eso es importante también conocer los factores de riesgo, porque son grupos que muchas veces, por ser mujer o por tener este fenotipo ampliado más sutil, menos manifestaciones, menos como malestar clínico en el día a día, hace que sea más difícil el diagnóstico. Entonces, siempre estar como pendiente de las curvas de desarrollo, y ir conociendo cuál es el desarrollo normal del juego, por ejemplo, y siempre ante la duda ir reevaluando, ¿ya? Pero efectivamente hay diferencias como a nivel de diagnóstico según el género, ¿ya? Las mujeres y se llama fenotipo ampliado, suele ser un poco más difícil establecer el diagnóstico. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, respecto a las consultorías en APS, ¿tienen algún cronograma? ¿Cuántas veces al año se realizan? Nos preguntan. Bueno, yo puedo hablar específicamente de nuestra experiencia en Valparaíso. La verdad es que vamos, de post pandemia, vamos recién a reiniciar las consultorías ahora, de hecho, en junio. Hemos tenido varios periodos en que hemos logrado hacer consultorías, pero por la pandemia claramente estuvieron suspendidas, y en este nuevo proyecto, donde además tenemos más neurólogos que van a participar, tenemos hartas horas de neurólogos para consultoría, implementamos un protocolo un poco distinto en el que nos dividimos los neurólogos que vamos a consultoría con ciertos consultorios. Entonces cada neurólogo va a trabajar con un grupo disminuido de consultorios para poder ir conociendo a los equipos y finalmente estar estableciendo equipos con atención primaria. Y idealmente, estamos recién partiendo, pero el proyecto consta en que al menos vayamos mes por medio o una vez al mes, idealmente, a cada consultorio, porque entendemos que hay un número de pacientes bastante grande que evaluar, así que idealmente en esta como se puede decir, vuelta a las consultorías después de la pandemia, estaríamos yendo una vez al mes a cada consultorio. Eso. Perfecto. Doctora, otra pregunta dice, ¿el MChat debe ser necesariamente aplicado en atención primaria, considerando que es un screening preliminar, o se puede derivar desde jardines o escuelas? También, interesante pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta. Como les decía, el MChat es una herramienta que
puede ser respondido por los mismos padres, no puede en el fondo cualquiera aplicarlo, y uno habla de atención primaria porque es como el punto de ingreso a como el sistema de salud, pero de todas maneras siendo entendido como los centros educacionales, también como la primera, los quienes elevan la primera duda, la primera como sospecha o la alarma de que algo está pasando con ese niño, de todas maneras se puede aplicar, ¿sí? Y con eso ya como agilizar un poquito el proceso, pero sí, está hecho para aplicarse en distintos contextos, incluido el contexto escolar. Uno habla generalmente de atención primaria porque es el ingreso como el primer peldaño de la atención en salud, pero sí, de todas maneras. Súper. Y decir que está disponible en internet, chat RF, y que no es el MChat antiguo de la guía clínica del 2011, que es de 23 preguntas, este es de 20, porque a veces se usa, a veces uno ve que todavía se usa el MChat antiguo. Entonces, es una muy buena herramienta, como dice la doctora Betoli. Otra pregunta, doctora, dice, ¿qué avances podemos hacer los profesionales de APS mientras se cita a especialidad? ¿Qué herramientas recomienda para que las familias apliquen en domicilio antes y después del diagnóstico? Sí, bueno, dentro de los objetivos de la detección temprana, como hemos conversado, es el poder hacer intervención, y efectivamente, por mucho que los flujos de derivación o la misma, sí, la derivación de pacientes se haga lo más expedito posible, siempre hay un retraso o un tiempo entre que se eleva la sospecha y se confirma el diagnóstico. Entonces siempre la idea es poder, independiente de se confirme el diagnóstico o no, poder empezar las intervenciones porque por algo el niño llegó ahí, en el fondo, tiene alguna dificultad independiente de dónde venga, del diagnóstico final que pongamos. El niño tiene alguna dificultad del neurodesarrollo, entonces es importante poder empezar el proceso. Y bueno, aquí los dos grandes pilares que se puede empezar a manejar es el apoyo con la sala de estimulación que tienen los profesionales que puedan empezar a ayudar a ese niño en sus dificultades específicas, con audiólogo, educador diferencial, idealmente, al menos en nuestra realidad, no todos tienen terapeuta ocupacional, pero en muchos centros sí. Entonces, más que trabajar con un diagnóstico, recuerden que uno trabaja con pacientes con dificultades específicas. Entonces, independiente del diagnóstico certero, uno puede empezar a trabajar ciertas dificultades. Y también el apoyo del colegio, los centros como el jardín, el poder establecer como redes, y por eso es importante también las consultorías, en que nosotros podamos también participar de esa primera intervención que se hace tanto desde el consultorio y con la conexión con el jardín o el centro educacional. Y para las familias, ahí es un poco más complejo porque muchas veces está la angustia de establecer el diagnóstico, pero al menos en internet hay hartas herramientas de que pueden, de orientación a poder ir trabajando elementos principalmente comunicacionales, ¿ya? Pero yo creo que aquí el eje de la primera intervención tiene que ir desde el consultorio con la sala de estimulación y los colegios. Exacto. La sala de estimulación hay en la gran mayoría de los consultorios, realmente es una ayuda muy, muy importante, porque lamentablemente no tenemos nada más que ofrecer. Y también otra cosa que uno tiene que decir a los papás, siempre es apague la tele, apague las pantallas y juegue con el niño para partir, porque realmente muchos de nuestros papás parece que las pantallas los han hecho olvidar de cómo se juega con los niños, y es muy importante jugar con los hijos. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿cómo se puede diferenciar entre un retraso del desarrollo y autismo en etapas tempranas? Es que hay que ir entiendo la pregunta como hablando de un retraso del desarrollo global, como diagnóstico, y versus trastorno espectro autista, porque en primera etapa, cuando tenemos la sospecha diagnóstica, uno se basa siempre en la evolución del desarrollo, en los hitos del desarrollo. Entonces, de hecho, la primera sospecha diagnóstica uno se basa en un retraso del desarrollo, pero de las áreas específicas social
y comunicativo y lenguaje. Hoy, dependiendo de cómo lo dividamos, puede ser un retraso del desarrollo del juego, pero finalmente la sospecha diagnóstica también viene de un retraso del desarrollo psicomotor, pero en áreas específicas. Entonces, para eso es importante siempre tener en mente como las áreas del desarrollo psicomotor que uno evalúa, que es motor grueso, motor fino, social, lenguaje, y finalmente el retraso global del desarrollo, o el retraso del desarrollo, hace alusión a todas las áreas completas. Ya son niños que no solo van a tener un retraso social y del lenguaje, sino que también en el área motora, muchas veces acorde con la misma edad de desarrollo descendida. Ya el trastorno espectro autista parte, o la sospecha parte de un retraso predominantemente del área lenguaje y social. Ya siempre que sea de las 4 áreas o de más de 2 o 3 áreas, hablamos del retraso global. Entonces, siempre la diferencia tiene que ver con el área en el que predomina el retraso. Perfecto, Y que muchas gracias. finalmente, perdón, para complementar, orienta a diagnósticos distintos, o a hipótesis, o a procesos diagnósticos distintos. Entonces, por eso también es importante tenerlo presente. Nos quedan varias preguntas muy interesantes. Ha sido una excelente exposición, doctora Betoli. Nuevamente felicitarla y agradecerle por su interés y compromiso en el autismo. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente a la doctora Betoli por aclarar las dudas de la audiencia y a la doctora Rojas por su participación en la mesa redonda. Continuando con el programa de nuestro curso, daremos inicio a nuestra primera cápsula de ética, en la cual discutiremos sobre el tema Derecho en Salud desde la perspectiva de personas en situación de discapacidad. Para ello, presentamos a ustedes al doctor Sebastián Vega, neuropediatra, epileptólogo y presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Se formó como neuropediatra en la Universidad de Valparaíso y prosiguió sus estudios en epilepsia en la Universidad de Chile. Además, forma parte de la Liga Chilena contra la Epilepsia y del Departamento de Ética del Colegio Médico de Valparaíso. Para poder desarrollarla, solicitamos a ustedes contestar una pregunta sobre el tema a tratar, que aparecerá ahora en el chat de la plataforma Zoom. Para quienes nos acompañan desde redes sociales, la pregunta es: en relación a la participación de los distintos sectores de la sociedad en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ¿qué intervenciones consideran más importantes para lograr su desarrollo pleno en la sociedad? A. Promover un proceso de formación continua de los profesionales involucrados en el trabajo con personas en situación de discapacidad. B. Desarrollar estrategias en las instituciones públicas y privadas tendientes a la inclusión de personas con discapacidad. C. Implementar políticas públicas tendientes a promover un rol del Estado como garante de los derechos de las personas en situación de discapacidad. O D. Favorecer alianzas público-privadas que permitan el acceso de las personas a servicios de salud, educación, trabajo, etc. Doctor Vega, le cedo la palabra. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación. Bueno, a lo largo de este curso, en los 4 días, vamos a tener algunas cápsulas de ética, donde vamos a ir abordando en un pocos minutos algunos temas de interés en medicina, donde la ética como rama de la filosofía nos va a permitir orientar lo que debemos hacer ante situaciones complejas y pensar en el fondo los desafíos que surgen en el quehacer profesional, que en diferentes ámbitos, en diferentes áreas de la sociedad, estas situaciones complejas requieren de reflexión, y la ética nos permite pensar en lo que deberíamos hacer. Por lo tanto, sí, debe estar presente en todas las áreas de la sociedad, pero especialmente, y esto es central, en la salud. Y entonces, como una forma de situar la reflexión bioética en la realidad y de interactuar a través de las posibilidades que nos da la tecnología, queríamos partir esta sección con una pregunta. Y esto a propósito del tema que hoy día nos convoca, ¿cierto? Del derecho a terapia en las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo lograr, cómo promover en los distintos sectores de la sociedad los derechos de las personas con discapacidad? ¿Dónde focalizar nuestros esfuerzos como sociedad, ya sea en la formación continua de los profesionales, en las estrategias de las instituciones,
el énfasis tendrá que ir hacia el rol del Estado como garante de derechos, o quizá la exitosa experiencia de las alianzas público-privadas en el acceso a servicios. Y es interesante mencionar que efectivamente han ido cambiando las distintas alternativas en el público, pero la que lleva el porcentaje mayoritario de respuestas es la alternativa de implementar políticas públicas tendientes a promover un rol del Estado como garante de los derechos de las personas en situación de discapacidad, con un 60% de las preferencias seguido de cerca por las estrategias de las instituciones públicas y privadas y también las alianzas público-privadas para el acceso a servicios, que quizá puedan ser aspectos complementarios, ¿cierto? Y en un porcentaje menor la formación continua de los profesionales, porque también los profesionales forman las instituciones y la idea es que estas instituciones se impregnen de estos valores que cada uno de nosotros como personas, en nuestro rol, en nuestra acción, promovemos. Bueno, en la exposición que me antecedió, escuchábamos los comentarios de la doctora Betoli sobre el trabajo que se está haciendo, ¿cierto? Para ayudar a las personas en el espectro del autismo. Yo quisiera compartir con ustedes en breves minutos algunas ideas sobre cómo la ética se vincula con este tema. Porque la ética nos permite desarrollar un pensamiento crítico y nos permite pensar sobre cómo estamos enfrentando los desafíos que surgen en la situación de las personas con discapacidad. En primer lugar, mencionar que ha habido una evolución en relación a la interpretación sobre lo que es la discapacidad. Antes era motivo de vergüenza y ocultamiento. Se creía incluso que esto era un castigo divino, por un vicio o por un mal obrar. Luego esto cambió, y el sentimiento que fue predominando posteriormente fue más bien la compasión, la lástima. Pero actualmente la interpretación es considerarla como personas acreedores a derechos especiales y la necesidad, por lo tanto, de promover su acceso universal en igualdad de condiciones que las demás personas, que favorezcan, por lo tanto, su pleno desarrollo en respeto de su dignidad, considerándola una persona que está en relación con y que vive en comunidad. Y esta perspectiva de comprender la discapacidad desde un enfoque de derechos corresponde a una evolución que implica un progreso moral, de tratar a las personas como un fin en sí mismo y en su dignidad de ser humano en tanto que tal, y no tratar a las personas solamente en virtud de mi propio beneficio o de lo que sea más aceptado en el medio en el que estamos. No porque sea costumbre que las cosas ocurran de cierta forma en ciertas culturas, en ciertas sociedades, va a estar bien porque sí. O no necesariamente, porque a lo mejor desde el punto de vista de la fuerza laboral o de la capacidad productiva, esto sí o sí les va a dar un valor. Porque el valor es intrínseco, la dignidad es intrínseca y depende del simple hecho de ser humano. Y en este sentido es relevante situar esta reflexión en el marco de lo que hoy estamos conversando. Al ser el espectro del autismo una condición de carácter crónico, los pacientes van a requerir apoyos tanto familiares como comunitarios. Algunas estimaciones en Estados Unidos han señalado un gasto anual de 11.5 a 60.9 billones de dólares por persona. Un gasto significativo que requiere, por lo tanto, reflexionar sobre la carga que esto va significando a las familias, a los pacientes, a las comunidades, y de qué manera esto contribuye, por lo tanto, a la carga de enfermedad. La evolución del conocimiento del espectro del autismo se ha visto reflejada en los avances respecto de las estrategias para favorecer aprendizajes tempranos, como lo conversábamos recientemente, mejorar la adaptabilidad, aumentar la calidad de vida de los niños, realizar algún tipo de intervención especializada podría tener importantes repercusiones, incluso una disminución significativa de los síntomas perturbadores del espectro del autismo. Actualmente, se considera que las personas en situación de discapacidad son 5 veces más propensas a incurrir en gastos de salud catastróficos. La situación actual en el acceso de las personas en el espectro autista a terapia se condice con esta primera idea, donde el gasto de las familias
puede llegar a significar una proporción significativa del presupuesto familiar. Y esto puede implicar exacerbar la brecha al no acceder al número y tipo de intervenciones que se requieren para mejorar los síntomas relacionados con una menor autonomía y desarrollo de libertades personales. Y esto nos tiene que hacer pensar sobre el valor de la justicia, en términos de si lo anterior implica o no una injusticia, o es solo la consecuencia de una crónica escasez de recursos en salud en términos generales, y si esto es aceptable o no. Existen 3 principios del profesionalismo médico que permiten orientar las acciones. Por un lado, la primacía del bienestar del paciente, el bienestar del paciente como interés primario, que siempre tiene que prevalecer por sobre cualquier otro interés que pueda influir. Por otro lado, la necesidad o el principio del respeto por la autonomía de las personas. No es aceptable el paternalismo en el marco de una sociedad democrática, con un amplio pluralismo moral, donde las decisiones en salud deben ser compartidas prevaleciendo los deseos del paciente. Y por último, atender a la justicia social, como aspecto muy importante y quizá que permite situar la reflexión de lo que estamos conversando. Es decir, que el profesional promueva la justicia en el sistema de salud, incluyendo una justa distribución de los recursos y velando por aquello también. Asimismo, que el aporte de la profesión esté disponible para todos los pacientes, independiente de su capacidad de pago e independiente de las clases sociales. En términos de justicia sanitaria, a fin de orientar la distribución de los recursos con justicia, un filósofo norteamericano denominado John Rawls planteaba su teoría igualitaria, donde él señalaba que una distribución de los recursos en partes iguales podría considerarse injusta. ¿Por qué? ¿Por qué podría considerarse injusta una distribución de los recursos en partes iguales en salud? Porque esto podría exacerbar las brechas en desmedro de los menos favorecidos y por lo tanto de los más vulnerables, como pueden ser, por ejemplo, el caso de las personas en situación de discapacidad. De esta forma, sería más justo distribuir en forma desigual, pero en forma equitativa, al entregar más a aquellos que tienen menos. Desde esta perspectiva, es relevante pensar que debemos procurar implementar políticas que permitan igualar a las personas en situación de discapacidad con respecto a las personas que no la tienen. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y los prejuicios que tienen las demás personas, que implica una interacción de la persona con un ambiente que no le proporciona un adecuado apoyo. Vivir en sociedad implica estar vinculado y la dignidad implica el derecho a ser respetado con sus características particulares por el solo hecho de ser persona. Y lograrlo en salud es responsabilidad de todos nosotros. El Estado debe tener un rol activo y no subsidiario en el diagnóstico y rehabilitación, debiendo promover un enfoque garante de los medios y los recursos para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y participar de una vida social plena. En este sentido, es un deber del Estado promover que el acceso a una terapia oportuna esté disponible para todas las personas con espectro del autismo y que esto no dependa de la posibilidad de pago, ni tampoco represente un agobio, ni una injusticia como es actualmente. En el Chile actual estamos vulnerando los derechos de las personas en el espectro del autismo al no contar con profesionales preparados y disponibles a lo largo del país para realizar un diagnóstico preciso y oportuno, y también para recibir una terapia individualizada con profesionales capacitados. El alto costo de los cursos de especialización en autismo, con intervenciones diagnósticas y terapéuticas que han demostrado científicamente su efectividad, plantea el riesgo de afectar el derecho de las personas con espectro de autismo de participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten de este progreso científico, en la medida que los altos costos de capacitación definidos en el extranjero de manera transnacional plantean una exacerbación de las desigualdades en salud. La Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO plantea que los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su conjunto y en el seno de la comunidad internacional, en particular con los países en desarrollo. El Estado de Chile, que es suscriptor de esta declaración, debe velar por un acceso equitativo a intervenciones de beneficio científicamente probado en el espectro autista, no solo para quienes pueden pagar y disfrutar del beneficio. Y en este sentido, como profesionales que trabajamos con las personas en esta condición, debemos incorporar como parte de nuestro rol
defender los intereses de nuestros pacientes y promover que las brechas en salud, en educación y en diferentes sectores de la sociedad sean acortadas, desde nuestra realidad más inmediata, desde la atención que hacemos en lo micro hasta la promoción de políticas públicas que refrendan este cambio de enfoque. Estas son algunas de las ideas que yo quería compartir con ustedes y agradecerles en el fondo a todos los asistentes por estar con nosotros e invitarlos a permanecer a lo largo de esta jornada y a lo largo de este curso, donde también vamos a tener algunos momentos de reflexión como este con otras personas también. Así que muchas gracias. Agradecemos al Dr. Vega por compartir sus reflexiones con todas las personas que nos acompañan en esta jornada y a ustedes también por su participación. Siguiendo con nuestro programa, a continuación presentamos al Dr. Matthew Beal. Recordamos a los participantes enviar sus dudas y consultas sobre la presentación, tanto por la sección de preguntas y respuestas en la zona inferior de su plataforma de Zoom, como por los comentarios de nuestra transmisión en vivo en la página de Facebook. El Dr. Matthew Beal es psiquiatra infanto-juvenil formado en la Escuela de Medicina de la Universidad de New York, jefe de la División de Psiquiatría Infantil y Adolescente en el Hospital de la Universidad de Georgetown y profesor asociado de Psiquiatría Clínica y Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown. Es codirector del programa Early Childhood Innovation Network y hoy nos va a presentar sobre las nuevas estrategias para agrandar la fuerza laboral en salud mental infantil, experiencia de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Dr. Beal, puede iniciar su presentación. Bueno, muchas gracias por invitarme como presentador a esta excelente jornada. Quiero también agradecer especialmente a mis amigos y colegas en Chile que han mantenido nuestra conexión profesional y nuestra amistad a pesar de las dificultades de los últimos años. Valoro profundamente los puentes que hemos construido entre Washington y Valparaíso. Planeo compartir con todos ustedes hoy algunos detalles sobre una nueva iniciativa educativa que hemos creado en nuestra universidad. Esta iniciativa es un esfuerzo modesto para comenzar a abordar lo que consideramos un problema muy importante en una etapa de necesidades en constante expansión en la atención de la salud mental. ¿Cómo expandimos efectivamente nuestra fuerza laboral? El tema de hoy se centra específicamente en las intervenciones de salud mental para apoyar a los niños pequeños y sus padres. Conflictos de intereses que quería mencionar: recibo fondos de subvenciones de varios lugares, de SAMHSA, de DC Health, de la Fundación Clark, la Fundación Marriott, el Fondo Petergy y la Fundación de la Familia Bainham. Y también soy asesor a Undivided Bravery for Health. Esos son los conflictos que quería compartir con ustedes. Un breve resumen de lo que está por venir. Compartiré algunas ideas sobre por qué la primera infancia requiere una atención especial de nuestros campos. Menciono algunas de las limitaciones actuales a las que nos enfrentamos. Comparto el enfoque que estamos desarrollando en Georgetown para aumentar nuestra fuerza laboral a fin de poder apoyar la salud mental de los niños pequeños en un continuo, desde la promoción hasta la prevención y la intervención temprana. Sé que muchos de ustedes probablemente comparten mi convicción de que la primera infancia es un momento crucial para la salud mental. En los primeros 3 años de vida, el cerebro es extremadamente plástico y sensible al medio ambiente, incluye la sensibilidad a las experiencias tóxicas y también las experiencias enriquecedoras. Se establece la plantilla para las relaciones interpersonales a lo largo de la vida. Las familias con quien trabajamos están muy estresadas durante la primera infancia, y si los padres pueden navegar bien estas tensiones,
entonces los niños se benefician para toda la vida. La adversidad y el trauma son elementos muy comunes en la vida de los niños pequeños y de sus padres, y la intervención temprana oportuna puede reducir el impacto de estas experiencias tóxicas. Al mismo tiempo, son muy limitados los recursos que se dedican a la primera infancia en los sistemas de salud pública y educación pública. Tenemos mucho trabajo por hacer para continuar abogando por un apoyo adecuado para los niños pequeños y para los adultos que lo cuidan y les enseñan. Si bien la fuerza de trabajo en salud mental es inadecuada en general, hay una falta particular de especialistas capacitados para evaluar y tratar los problemas de salud mental en los niños más pequeños y también para sus padres, sus familias. Hemos estado pensando en estas oportunidades y desafíos durante mucho tiempo en nuestros equipos en Georgetown, donde tenemos la suerte de trabajar en colaboraciones multidisciplinarias en toda la universidad. Comenzamos a evaluar nuestra capacidad para crear una respuesta centrada en la capacitación. Hablamos con nuestros socios dentro de una colaboración única que iniciamos en Washington, que se llama The Early Childhood Intervention Network, o la red de innovación de la primera infancia. Esta red es una colaboración que vincula 2 universidades, 2 hospitales y un amplio grupo de clínicos, profesores y activistas en toda la ciudad, que se formó en 2016. Hemos sido financiados por una variedad de subvenciones públicas y privadas, y hemos desarrollado una serie de intervenciones clínicas, proyectos de investigación basados en la comunidad y esfuerzos también de activismo, todos enfocados en mejorar la salud mental de los niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, a través de trabajo que hacemos con padres, cuidadores, proveedores de atención médica y educadores. Es un enfoque multigeneracional de la salud mental pública. Un recurso importante adicional que descubrimos en nuestra propia universidad es la Escuela de Estudios Continuos, una rama de la universidad que se centra en programas prácticos de formación profesional para estudiantes adultos. Los educadores que se dirigen a esta escuela tienen mucha experiencia en el desarrollo de experiencias de aprendizaje virtual, pragmáticas y accesibles. Pensando en todo esto, solicitamos una subvención y recibimos fondos de un financiador de Seattle que se llama el The Perigee Fund. Perigee se dedica a financiar proyectos de innovación centrados en la primera infancia. Fuimos muy afortunados de recibir fondos para un proyecto piloto de 3 años con el objetivo de capacitar a 50 estudiantes por año. Pensamos cuidadosamente sobre a quién deberíamos capacitar y cómo los estudiantes podrían beneficiarse de participar en nuestro programa. Pensamos dónde podrían desplegar nuevas habilidades para comprender la salud mental de los niños pequeños. Consideramos también una variedad de contextos, incluidas clínicas, preescolares y otros lugares en la comunidad. Decidimos que podríamos ser más útiles si desarrollábamos 3 programas distintos con objetivos diferentes. El primer programa es una capacitación para clínicos que ya están proveyendo tratamientos de salud mental en clínicas de atención primaria y salud mental. En todo el mundo, como seguramente han visto en Chile, finalmente hay una aceleración de los esfuerzos para mejorar el acceso a la atención de salud mental para los niños. Y estos esfuerzos se están extendiendo también a los niños pequeños.
entre el nacimiento y los 3 años de edad. Sin embargo, al menos en los Estados Unidos, los programas de capacitación en psicología, en psiquiatría y trabajo social ofrecen capacitación muy limitada en entender la psicopatología y tratamiento para niños menos de 5 años de edad. Sabemos muy bien que las psicoterapias diáricas como PCIT y CPP y otras se encuentran entre los tratamientos más efectivos y más basados en la evidencia para los desafíos de salud mental más comunes para los niños comunes. Pero son muy pocos los clínicos que saben bien cómo usar estos tratamientos, estas intervenciones. Así que decidimos crear un programa de capacitación para clínicos que ya están proveyendo atención clínica a niños, adolescentes y adultos y que desean desarrollar experiencia en el trabajo con niños menores de 5 años de edad y sus padres. Queríamos un programa que pudiera ser completado por profesionales muy ocupados en menos de un año y que los alentara a limpiar sus actividades profesionales. Requerimos a una variedad de expertos de todos los Estados Unidos como profesores para este primer año de capacitación. Enumero aquí en esta diapositiva el curso básico de estudio para el programa. Cubrimos las principales teorías del desarrollo de la primera infancia, las relaciones de apego, la evaluación y trastornos de salud mental en la primera infancia, el trauma, la resiliencia, prácticas clínicas basadas en la evidencia, la neurociencia del cerebro en desarrollo, cómo pensar en equidad, diversidad e inclusión en la atención clínica y cómo pensar de la primera infancia y la ecología familiar de las familias con quienes estamos trabajando. El curso incluye 2 conferencias por mes, una serie de videos y lecturas que los estudiantes revisan a su propio ritmo y 2 horas de supervisión clínica mensualmente para discutir los casos que están viendo en sus propias prácticas. Se alienta a los estudiantes a seguir agregando casos de la primera infancia a sus actividades profesionales. El segundo programa que creamos se centra en los centros de cuidado de niños y preescolares. Como saben ustedes, una mayoría significativa de los niños pasan muchas horas por semana en estos centros, pero los centros generalmente tienen un acceso muy limitado a los clínicos de salud mental para apoyar el desarrollo social y emocional de los niños. Colegas míos en Georgetown desarrollaron un modelo muy efectivo de consulta a los centros que se enfoca en mejorar las habilidades y el conocimiento de los profesores, construir estrategias en el aula para apoyar el desarrollo social y emocional saludable de todos los niños, identificar y referir para servicios más intensivos a aquellos estudiantes con problemas significativos. Este modelo también pone énfasis en apoyar el bienestar de los maestros y profesores para prevenir el agotamiento. Así que nos propusimos crear un programa de capacitación para clínicos y educadores actualmente empleados que desean desarrollar experiencia específica como consultores de salud mental en centros de cuidado de niños y preescolares. El programa está diseñado para tener una duración de 9 meses y preparar a los estudiantes para ser contratados como consultores después del curso. Enumero aquí el curso básico de estudiante para este segundo programa. Cubrimos la historia, teoría y base de evidencia de la consulta de la primera infancia, desarrollo de la primera infancia en el contexto educativo, cómo proporcionar consultas en diferentes niveles, a nivel del niño, a nivel del aula y a nivel de toda la escuela. Hablamos de la evaluación y documentación para consultores. También, aquí en este programa también
damos un énfasis en la equidad, diversidad e inclusión en consulta y cómo trabajar, cómo recibir una supervisión efectiva con colegas. Ese programa incluye 2 conferencias por mes, estudio asincrónico de video y lecturas y un aprendizaje de 3 meses de aproximadamente 3 horas por semana. El aprendizaje es apoyado por una hora de supervisión cada semana con un consultor experto. Bueno, son 2. Y el tercer programa se centra en el objetivo de construir una fuerza laboral de trabajadores de salud comunitarios que se centran en la salud mental de la primera infancia. Como saben, muchos niños pequeños no tienen acceso regular a entornos de aprendizaje temprano de alta calidad. También hay muchos que no pueden acceder a la atención primaria que se centra en la promoción de una buena salud mental. Existe una creciente tradición de trabajadores de salud comunitarios o promotoras que han demostrado una gran efectividad para aliviar condiciones de salud crónicas, como la diabetes, la enfermedad renal crónica y el VIH. Y también hay una creciente actividad en la salud mental. Sin embargo, hasta que sabemos nosotros, no ha habido mucha actividad en aprovechar los conocimientos y la experiencia de los miembros de la comunidad, específicamente para apoyar la salud mental de los niños pequeños y sus padres. Así que decidimos crear un programa de capacitación en liderazgo familiar que sigue la estructura básica de los programas de capacitación existentes para trabajadores de salud comunitarios, pero con un enfoque particular en aprender cómo apoyar a los padres de niños pequeños en sus comunidades. Aquí ve una descripción de los temas claves en el curso de estudio. Notarán que hicimos un esfuerzo particular para priorizar el autocuidado y el bienestar emocional de los estudiantes en este curso. Como hemos visto muchas veces en nuestro trabajo en entornos comunitarios, que los ayudantes en la comunidad a menudo son sobrevivientes de traumas significativos y siguen viviendo con varias adversidades. También enseñamos sobre el desarrollo, el apego. Damos atención informada sobre el trauma para construir una relación y confianza con familias. Cómo usar las habilidades de entrevista motivacional, que es un herramienta muy potente en formar relaciones con familias. Otra vez, equidad, diversidad, inclusión y capacidad de respuesta cultural para los trabajadores y cómo coordinar la atención y navegar por los sistemas, en particular en equipo con familias. La estructura de este programa se describe en esta diapositiva. Ofrecemos 2 conferencias por mes y en este curso minimizamos la importancia del estudio asincrónico. Ofrecemos una sesión semanal de entrenamiento 1 a 1 y ayudamos a los estudiantes a diseñar un aprendizaje en sus comunidades que incluye 80 horas, divididas en practicar habilidades con compañeros, emplear habilidades con familias bajo supervisión y enfocarse en planes de autocuidado. Nuestras clases finales de primer año se llevan a cabo esta semana y me complace informarles que superamos nuestras metas de inscripción con un total de 86 estudiantes en los 3 programas, incluidos estudiantes de la región de Washington, de 20 estados de todo el país y 5 estudiantes internacionales. El programa de liderazgo familiar se centró solo en los estudiantes locales, lo cual era necesario en esta etapa del programa, dado el intenso esfuerzo involucrado en la creación de experiencias buenas de aprendizaje. Llevaremos a cabo una evaluación comprensiva del programa en los próximos meses,
centrándonos en métricas clave que incluye satisfacción de los estudiantes, impacto en las actividades actuales y objetivos futuros para nuestros estudiantes, y también comentarios detallados de los estudiantes nuestros. Dado el éxito de nuestros esfuerzos iniciales, planeamos seguir adelante con estos programas. Esperamos responder preguntas claves, incluyendo si estos programas realmente aumentan el número de clínicos que están apoyando la salud mental de la primera infancia en sus trabajos, si los estudiantes reciben promociones o otros avances profesionales basados en su nueva experiencia, y si los estudiantes en el programa de liderazgo familiar se embarcan en carreras en el cuidado de la salud y educación. Estamos en el proceso de solicitar fondos del gobierno para aumentar el tamaño del programa de liderazgo familiar a 50 estudiantes por año. Y esperamos colaborar con otras instituciones, otras organizaciones que compartan objetivos similares, y nos gustaría trabajar con nosotros para acelerar estos esfuerzos en otros lugares, en otros sitios. Bueno, muchas gracias por su atención y interés. Me encantaría escuchar cualquier comentario o pregunta. Aquí tengo varios links que puedo compartir también, incluyendo links para los programas. Los puedo dejar en el chat. Agradecemos al Dr. Biel por su interesante presentación. Damos paso entonces a la segunda mesa redonda de la jornada, presidida también por la doctora Valeria Rojas. Doctora, la invito a pasar nuevamente. Muchas gracias, doctor Biel, por su esperanzadora charla. Realmente estamos a nivel mundial sufriendo la falta de acceso a atenciones oportunas y adecuadas para nuestros niños que pueden cambiar sus vidas. Y eso es muy agobiante para quienes trabajamos, especialmente en los sistemas públicos de salud, donde no tenemos mucho que darle y que entregar y que ofrecer a nuestros pacientes. Tengo algunas preguntas. Una dice, ¿cómo cree usted que pueden implementarse mejores medidas para detección y manejo de condiciones de salud mental en países con menor número de especialistas por población, por ejemplo, como nuestro país? Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que me parece que en todas partes no hay fuerza laboral suficiente para los pueblos que tenemos. Hasta en Washington, donde hay muchos programas de entrenamiento, seguimos con pocas oportunidades de encontrar tratamiento para niños que queremos apoyar. Me parece que tenemos que seguir adelante enseñando los temas que mencioné en mi charla a todos los adultos que tienen contacto con niños, a pediatras, a enfermeras, a maestros y profesores, tenemos que expandir nuestra concepto de quién se forma la fuerza laboral para salud mental, porque tenemos que ampliar el concepto, porque ahora que en este momento estamos llegando a un punto en que todo el mundo está más consciente de la gran cantidad de problemas que existe en nuestra juventud, que tenemos que poner programas de pesquisa y de intervención en todos lados de las vidas de los niños, porque si esperamos entrenar a más clínicos, nunca vamos a llegar al punto en que todos puedan accesar al tratamiento. Y eso fue exactamente el problema que nos dio la inspiración para hacer
hacer los programas que he discutido hoy. Nosotros vemos en las comunidades de Washington una gran potencial para atraer a los adultos en las comunidades, que son vecinos, que son abuelos, que son tíos y tías, y que interesan apoyar a los niños que están viviendo sus familias y sus comunidades, pero no tienen las habilidades específicas. Y si podemos crear varias maneras de entrar y aprender y usar esas habilidades, podemos ampliar, como dije, el concepto. ¿Qué queremos decir con esta idea de una fuerza laboral? Exacto. Otra pregunta, doctor, dice, ¿cuáles fueron las mayores barreras en la realización de su programa de capacitación? ¿Se vieron afectados por la implementación de este durante la pandemia? Sí, la pandemia fue una parte muy importante de los programas, porque empezamos en los primeros meses del pandemia, nuestro RED, Early Childhood Innovation Network, todos los programas se cesaron y empezamos a ofrecer programas virtuales a los padres de los barrios preescolares, porque no podían ir a la escuela. Y lo que descubrimos fue que los padres formaron grupos muy potentes entre ellos, de apoyar y de compartir información, y para informar a nosotros quiénes eran las familias que requieren más apoyo. Y acercamos a varios padres y otros familiares, y empezamos hablando con ellos sobre la idea de buscar una cierta certificación como trabajadores comunitarios de salud. Y descubrimos que esa idea fue muy atractivo a ellos, porque muchos buscaban manera de entrar en la fuerza laboral de salud y no sabían cómo hacerlo. Y es esta idea de si podíamos empezar un programa virtual de entrenamiento, eso se podría convertir en trabajos quizás con sueldo decente para ellos, para apoyar a sus propias comunidades. Súper. Otra pregunta, doctor, dice, ¿qué tan importante ha sido la virtualidad de su labor? ¿Lo considera más un elemento facilitador o una barrera? Perdóname, no escuché bien. Perdón. Digamos, el uso de Internet, de lo virtual, en su labor profesional, ¿lo considera una barrera o un facilitador? Yo diría que sí, los dos. Que Claro. sigue siendo los dos. Pero en muchos casos ha sido un facilitador. Como clínico, yo les digo que lo veo todavía como una herramienta importante, pero difícil. Pero hablando de este tema de cómo ampliamos acceso, es 100% facilitador. Es una manera muy importante para abrir más ventanas, para abrir más puertas, para que las personas en nuestras comunidades que nunca iban a llegar a nuestra clínica, si deciden accesar a un grupo virtual de apoyo o un consulto con un vecino, virtualmente y con un ambiente más ¿cómo decirlo? Más familiar, más abierto para ellos. Perfecto. Acá en Chile tenemos una grave dificultad que es el acceso a Internet de muchas
zonas y de Claro. nuestras familias que viven inclusive en la ciudad, en nuestra ciudad, por ejemplo, como Viña del Mar, 30% de los alumnos no tenían acceso a un computador y solamente un aparato móvil, por ejemplo, para toda la familia. Sí, Entonces, es una brecha que la pandemia nos mostró y que es muy importante rápidamente solucionarla, como el derecho digital, ¿no es cierto?, el acceso digital. cierto. Doctor, otra pregunta dice, ¿cuál es su experiencia con la multiculturalidad aplicada al tema, considerando la riqueza cultural y la variabilidad existente en Estados Unidos? ¿Reciben capacitaciones en general o existen trabajadores especializados en las diferentes poblaciones, Sí, latinas, etcétera? sí, una pregunta muy importante y muy relevante a esta idea de expandiendo la fuerza laboral, porque en nuestra experiencia y también según la ciencia, es muy importante establecer al mínimo una competencia cultural para cruzar el puente y llegar a una capacidad de acercar a una familia que está viviendo con mucho estrés, con trauma. Eso es el mínimo. Mejor cuando puede formar equipos y, digamos, canales de tratamiento que tienen clínicos y equipos formados por personas de la misma cultura que crecieron en los mismos barrios, que tienen lenguaje, idioma, cultura, experiencia en común con los pacientes nuestros. Y estamos acercando más y más en pensar culturalmente a cómo bajamos las barreras y cómo expandimos nuestros equipos con miembros de la comunidad. Y ese fue otro aspecto del tercer programa que yo discutí, que para ese programa de liderazgo familiar no existe ni un, digamos en inglés, no sé el programa en español, pero prerequisite. No hay que tener un título de colegio ni de universidad. La única calificación que es necesario es el interés y la dedicación a aprender sobre la salud mental. Y tenemos parientes, familiares, miembros de la comunidad que tienen muy poca educación familiar, muy poca educación formal, pero que tienen una capacidad, una habilidad de conectar con familias, de comunicar información clave, de formar relaciones muy potentes, y esas relaciones son mucho más importantes que las que yo formo yo como médico, como psiquiatra, con las familias con quien trabajo. Esta idea de expandir nuestro concepto de quién forma nuestra fuerza laboral, a mí me parece, ambos también con la tecnología, esas dos herramientas son las dos más importantes para llegar con tratamiento, con apoyo a las familias que nunca iban a llegar nosotros antes. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Hay dos preguntas que están relacionadas y voy a hacer las dos. Dice, desde su perspectiva médica, ¿cree usted que la cantidad de horas académicas en escuelas pueden afectar la salud mental en la infancia? No está relacionado con la otra, la había tomado mal, sino que más bien nosotros acá tenemos en Chile una jornada de muchos niños de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pensando en que ellos iban a llegar a sus casas sin necesidad de hacer otro tipo de tareas escolares.
cosa que no sucede y que muchos de ellos llegan a casa a preparar trabajos, ¿no es cierto?, y estudios escolares. Entonces preguntan si cree usted que esta cantidad de horas académicas puede afectar la salud mental en la infancia. Bueno, imagino que depende mucho en la forma que toman las clases y si hay oportunidades de ser activas, para los estudiantes de ser activas durante el día, de mover el cuerpo, de participar en actividades de aprendizaje que son más participantes. Me parece difícil sobre 8 horas o más estar en un sitio recibiendo información. Eso lo digo como profesor. Como médico, eso no me parece tan clave para la salud mental. Lo que me parece más clave es el ambiente de la casa. El ambiente del barrio, de las oportunidades para estar en ambientes que son sanos, pero también estimulantes, para usar los varios aspectos del cerebro que son importantes para el desarrollo. Hay muchas maneras de enseñar y de aprender. Las horas, a mí me parecen que las horas son menos importantes que la forma y que los otros aspectos de la vida del niño. Exacto, exactamente. No sé, nosotros regresamos, las escuelas públicas regresaron este año a sus clases luego de la pandemia, como que hubiéramos terminado, digamos, como que no hubiera pasado nada en estos 2 años, con su horario normal, con sus clases normales y con sus exigencias normales, lo cual ha generado realmente en nuestra población infantil y especialmente en nuestra población de niños dentro del espectro o con otras condiciones de salud mental, unas situaciones de mucho conflicto. Y Sí. quería, esto una pregunta mía, quería preguntarle si ustedes allá regresaron también a un sistema escolar como había sido en el año 2019 o hubo un regreso a la escolaridad progresiva. ¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos del regreso a clases post pandemia? Lamento decirle que fue casi igual aquí. Ya. Y seguimos viendo los resultados. Que eso fue un gran error desde mi punto de vista. No darnos cuenta y implementar un proceso de entendimiento de lo que pasamos, de lo que vivimos, de lo que perdimos. Amor, Yo te pillo. ¿conoces ese fuego? Se anda contento. Ahora sí. Porque para muchos alumnos hubieron 2 años de caos, en que perdieron mucha estructura, mucho aprendizaje, y no es decir nada de los familiares que se murieron o que se enfermaron. Así que estoy de acuerdo de que de su perspectiva aquí, porque yo creo que estamos viviendo una pandemia de depresión, de ansiedad entre los adolescentes más que nunca. Y tengo que pensar que esto tiene que ver con la falta de contexto en regresando al normal en un ambiente que no es nada normal.
Exactamente. Doctor, una pregunta dice, ¿cree usted que gran parte de lo que entregan en sus capacitaciones debiera ser entregado desde la formación universitaria de los distintos profesionales? Sí, seguramente. Los dos primeros programas que discutí no serían necesarios si los programas universitarios en trabajo social, en psicología, en psiquiatría, tomaron su tiempo en enseñar la primera infancia. Pero la verdad es que no lo hacen. Y no sé en Chile si es distinto, pero en la gran mayoría de los programas aquí en Estados Unidos, la, la primera infancia recibe muy poco tiempo en los cursos. Y la experiencia clínicas tienen los estudiantes son muy pocos que tienen lugar en clínicas que son enfocadas en la primera infancia también. Así que estamos respondiendo a una realidad que esta capacidad de consultar con una familia, con un niño de 2 años o 3 años que sufrió un trauma o que está teniendo problemas de comportamiento que son muy graves, con mucha agresión, o en que hay una madre con una depresión profunda y el apego entre la madre y el niño está muy débil. Estos casos no tienen dónde ir. Y por eso decidimos que tenemos que empezar prácticamente en aumentar la capacidad de nuestros clínicos, nuestra ciudad, para enfrentarlo. Exactamente, nosotros tenemos el mismo problema y probablemente más grave, sumado la pobreza y sumado que todavía nuestros profesionales están todavía abocados a la pandemia, a la vacunación, y que se dejó durante 2 años de hacer control de niños sanos que hacen las enfermeras en Chile, de tal manera que toda la pesquisa de situaciones de salud mental pararon, aumentó el maltrato infantil, el maltrato de la violencia intrafamiliar, etc. Por lo tanto, también es una realidad muy desafiante para todos. Otra pregunta dice, nos expuso que hubo alta adherencia por parte de los estudiantes incluidos a los 3 programas. ¿Cómo ha sido la motivación de los profesionales de salud para participar? ¿Y cómo ha sido la motivación de otras personas en la comunidad en los programas? ¿Es distinta la motivación entre los profesionales de salud y las personas de la comunidad? Bueno, hay aspectos de motivación que son comunes. Me parece que viene una curiosidad sobre el tema. En otra parte son distintos. Para los miembros de la comunidad, realmente vean al programa como un sendero hacia un trabajo, un empleo mejor que lo que tienen ahora. Porque ahí estamos trabajando con ellos para identificar empleos en clínicas de salud, en preescolares, en centros de comunidad, donde van a ser ofrecidos empleos muy buenos. Eso me parece una motivación muy fuerte. Para los clínicos, yo di 2 cursos en el programa de los clínicos hace el mes pasado, y a mí me dijeron que siempre han tenido un interés, una curiosidad de cómo trabajar como una familia con niños pequeños, cómo trabajar con una madre con infante, cómo manejar con un padre que tiene una relación difícil con su hija de 4 años. ¿Dónde empezar? ¿Cuáles son, bueno,
cómo formar una capacidad de entender el caso y de hacer intervenciones clínicas que son útiles, porque nunca fueron enseñados en este caso. Y están muy estimulados, muy excitantes por el curso, y nos están diciendo que están buscando casos, que están hablando con sus supervisores, yo quiero recibir casos de niños más pequeños. Me parece una forma de renovar, de dar vida a sus vidas profesionales, de aprender unas habilidades nuevas. Muchas gracias. En todas partes, digamos, la avidez por el conocimiento está presente, especialmente cuando uno sabe que es para el bien del futuro de niños pequeños. Sin embargo, vemos que en el autismo hay mucho conocimiento que está con una marca registrada y que para tener acceso a eso hay que pagar grandes sumas de dinero que nosotros como profesionales de la salud pública, con sueldos de salud pública, nuestros terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, por ejemplo, para hacer terapias específicas con modelos probados que tienen impacto en la primera infancia, no tienen acceso, porque son 3 o 4 veces su sueldo el poder hacer ese tipo de cursos. ¿Cómo ve usted esta situación del autismo y el lucro que hay en las test de diagnósticos, por ejemplo, que también tienen un alto costo ser acreditados, y también el tener esta certificación de estas estrategias de estimulación temprana que son tan buenas, pero que no están asequibles para toda la población, especialmente los más pobres? Sí, bueno, es un tema muy complicado. Y bueno, y acabo de hablar una experta chilena hace unos minutos que dio una charla muy excelente sobre el autismo. El corriente aquí en Estados Unidos está yendo un poco contra los diagnósticos muy caros, muy específicos. Por ejemplo, el A2 o el ADI. No porque no son buenos, son excelentes, pero porque es difícil accesarlos. Y el corriente está yendo hacia ampliar la capacidad de todos los profesionales que trabajan con niños de identificar aspectos del autismo, de simplificar el proceso diagnóstico y de hacer más, de ampliar el acceso a las intervenciones que tienen valor. Por ejemplo, estábamos en la ciudad de Washington. Antes hubo un niño tenía que estar a 50% ¿cómo decirlo? De déficit, de atrasado de desarrollo para recibir servicios públicos. Y cambiaron, hace 2 años que cambiaron las reglas. Y ahora a 25% pueden empezar recibiendo terapia de lenguaje, ocupacional, física, educación especial. Y esa me parece que esa es la dirección en que debemos ir. Que tenemos que ofrecer más terapia más temprana a más niños, porque los que están en proceso de cambiar en el desarrollo entre, digamos, 1 año de edad y 3 años de edad, no deberíamos esperar para un proceso caro y difícil de diagnóstico 6 meses, 1 año, 18 meses esperando. Debemos empezar con terapias, con intervenciones
que pueden hacer más profesionales. Tenemos, como dije, sigo repitiéndome, ampliando la fuerza laboral en autismo también, para que podamos hacer en casa, en el aula, en el preescolar, las varias intervenciones que tienen valor para niños que a lo mejor van a estar en el espectro, pero si estamos esperando meses sobre meses para estos diagnósticos muy caros, eso no hace sentido. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Estamos terminando. Infinitamente agradecida de su generosidad. La generosidad es revolucionaria, nos va a llevar a tener un mejor mundo. Así es que muchas gracias a nuestros expositores de la tarde por haber compartido su tiempo personal en forma gratuita con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Biel por su presentación y respuestas, y también muchas gracias a la doctora Rojas por participar de esta segunda mesa redonda de la jornada. Con esto concluimos la jornada de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya contribuido en su quehacer profesional. Los dejamos cordialmente invitados a la jornada de mañana dedicada a la educación, la cual inicia a las 18 horas y será transmitida, al igual que hoy, por Zoom y por Facebook Live. Buenas noches a todos.